El hijo del guardabosque se apresuraba a llegar a casa desde la escuela a través del bosque cuando de repente encontró a una mujer atada a un árbol. Su historia lo sorprendió. El bosque alrededor del pueblo de Besiolca era conocido por su salvajismo. Los altos abetos se erguían como guardianes silenciosos, bloqueando la luz del sol. Entre los árboles serpenteaba un sendero antiguo, apenas visible debido a la espesa hierba y las agujas caídas. Los lugareños trataban de evitar ese bosque, incluso los recolectores de setas rara vez se adentraban en él. Además, los ancianos del pueblo solían contar historias espeluznantes sobre cómo el bosque devoraba a los imprudentes. Lucas, de 10 años, a pesar de esos relatos, no temía al bosque. Ese día iba camino a casa tarareando. Su mochila saltaba ligeramente sobre su espalda. Empezará a gruñir, que debo estudiar más, pensaba el niño. Y yo me esforcé. Pero dar un paseo por el bosque es mejor que pasar toda una semana en casa de tía Amanda. A Lucas le gustaba vivir con su padre Andrew en su pequeña casa en el borde del bosque. Su padre era guardabosques y a menudo le contaba historias sobre los animales, las plantas y las normas de comportamiento en el bosque. Estos relatos avivaban en el niño su interés y respeto por la naturaleza. Sabía que no debía gritar para no asustar a los animales y siempre trataba de permanecer en el sendero. «Hola, Mark», gritó Lucas alegremente al pasar junto a una vieja zarza de frambuesas. Así saludaba al bosque, como le enseñó su abuelo. «Es para la suerte», explicaba el abuelo cuando Lucas era muy pequeño. Bajo sus pies crujían las ramitas, y solo ese sonido rompía el silencio. El sendero dio una curva empinada, rodeando un lugar siniestro que en el pueblo se llamaba el Pantano del Diablo. Incluso su padre, que conocía el bosque como la palma de su mano, evitaba esa zona. Lucas trataba de no mirar hacia allí y aceleró el paso, recordando que pronto estaría en casa. En el estrecho camino de tierra, al borde del bosque, se detuvo un coche negro. Estaba aparcado de manera que su conductor no parecía querer llamar la atención. Un hombre alto salió del coche. Su complexión robusta y sus movimientos bruscos denotaban fuerza oculta, y su expresión sombría causaba inquietud. El hombre miró alrededor, como comprobando que no había testigos, luego abrió la puerta trasera y, con un tirón, sacó a una mujer. Se llamaba Olivia. Estaba débil y abatida, como si su conciencia vagara entre la realidad y la inconsciencia. Su cabello rubio estaba enmarañado y el vestido color crema, que en su día fue elegante, ahora estaba sucio y arrugado. Olivia intentó decir algo, pero su voz se quebró y en lugar de palabras, salió un gemido ronco. «Silencio», dijo el hombre con brusquedad. Sus palabras sonaron como una orden. Cuando la mujer tropezó, él la pateó para que se levantara de nuevo. Ella gimió, pero no se resistió. El hombre la lanzó groseramente sobre su hombro y se dirigió al bosque. Bajo sus pies, las hojas y las ramas crujían, pero él no prestaba atención. Caminaba con firmeza, como si supiera a dónde llevaba a su víctima. El bosque, que para Lucas estaba lleno de vida y recuerdos felices, para ese hombre parecía completamente diferente. Avanzaba por el sendero como si lo viera como una arena para sus oscuros asuntos. La mujer sobre su hombro se sacudió débilmente, pero rápidamente se quedó quieta, entendiendo que resistirse solo empeoraría su situación. El hombre se detuvo por un momento para recuperar el aliento. Luego, tras asegurarse de que no había nadie cerca, continuó adentrándose en el bosque. Lucas caminaba animadamente por el sendero, imaginando cómo olería el sub de su padre cuando él abriera la puerta de la casa.
En su mente ya daba vueltas la idea de cómo explicaría a su padre la calificación de 2 en el examen. De repente, el niño se detuvo. Algo extraño le llamó la atención, un leve gemido que venía del interior del bosque. Lucas frunció el ceño. ¿Será algún animal?, pensó. Pero el sonido se parecía demasiado al de una persona. El niño se quedó en silencio. El sonido se repitió, bajo, pero lleno de dolor. Su corazón se apretó de preocupación. Su padre siempre le había dicho que no se metiera en situaciones desconocidas, pero Lucas no quería ignorar ese sonido de angustia. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de darle seguridad a su voz. No hubo respuesta. El miedo luchaba contra la curiosidad, pero el niño apretó con más fuerza las correas de su mochila. Dejando el sendero, Lucas caminó con cautela hacia el sonido. Trataba de no hacer ruido, mirando a su alrededor como si esperara encontrarse con animales salvajes o algo aún más aterrador. Un par de minutos después, salió a un pequeño claro. Junto a un viejo abedul estaba una mujer. Tenía las manos atadas detrás de la espalda, los pies descalzos y el cabello caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Su vestido estaba sucio. El niño se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. «Tía», susurró. Lucas temía acercarse más, pero quedarse quieto parecía aún más aterrador. De repente, la mujer se movió, entreabrió los ojos y un gemido ahogado escapó de su boca a través de un trapo que le tapaba la boca. El niño se estremeció, pero eso le dio valor. «No tenga miedo, le ayudaré», dijo, acercándose un poco más. Lucas quitó su mochila y empezó a buscar dentro de ella hasta encontrar un pequeño cuchillo plegable. Sus manos temblaban ligeramente, pero con cuidado empezó a cortar las cuerdas. Mientras lo hacía, hablaba sin cesar. «¿Quién le hizo esto? No se preocupe, la voy a liberar, y luego la llevaré con papá. Él la ayudará. Solo tenga paciencia, ¿vale?». Cuando las cuerdas finalmente se aflojaron, la mujer se desplomó y cayó de rodillas. Lucas la sujetó por los hombros, temeroso de que perdiera nuevamente el conocimiento. Su cabeza colgaba sin vida, el cabello cubría su rostro. «Tía», llamó el niño, casi llorando. «Por favor, no se muera». La mujer se movió débilmente y, levantando la cabeza, exhaló en voz baja. «Gracias, niño, no me dejes». Esas palabras dieron a Lucas nuevas fuerzas. Se quitó la chaqueta y la puso sobre sus hombros para calentar su cuerpo tembloroso. Ella estaba demasiado débil para caminar por sí misma, pero el niño la ayudó a levantarse, rodeándola con su cintura. «Vamos a ir con papá, él la va a curar», dijo, intentando que su voz sonara optimista. La condujo lentamente de vuelta por el sendero por el que había venido. Lucas luchaba con todas sus fuerzas para sostener a Olivia, quien apenas podía mantenerse de pie. Su cuerpo temblaba, y sus pies descalzos tropezaban con las piedras, pero el niño no se rendía. «Tía, aguante un poquito más», decía mientras miraba su rostro pálido. «Ya casi llegamos, papá la curará rápido». Olivia solo asintió débilmente. No podía decir más. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero las palabras del niño, su persistencia y su cuidado parecían impulsarla a seguir adelante. «No la voy a dejar», agregó firmemente Lucas, aunque él mismo estaba igual de asustado. Olivia tropezaba de vez en cuando, pero el niño, a pesar de ser mucho más pequeño que ella, la levantaba con agilidad. «Todavía están cerca». «No sé»,
susurró apenas la mujer. Simplemente nos vamos. Ella volvió a tambalearse, y Lucas la acercó aún más a él. Su chaqueta, puesta sobre sus hombros, apenas la calentaba, pero el niño se sentía aliviado de poder ayudar de alguna manera. Finalmente, apareció el sendero familiar frente a ellos. El niño sabía que quedaba poco, que ya casi llegarían a la casa. Las fuerzas de Olivia se agotaron por completo. Ya casi no se movía. Un poquito más. Papá está ahí. Él lo hará todo. No se rindan. Cuando la casa apareció frente a ellos, Lucas sintió una gran sensación de alivio. Pero ahora lo que más le preocupaba era cómo reaccionaría su padre. Seguramente me regañará por haber ido allí. Pero la tía necesita ayuda, pensaba él. Papá. Gritó el niño cuando salieron del bosque. Papá, rápido, ayúdame. Olivia intentó decir algo, pero sus fuerzas la abandonaron por completo y estuvo a punto de caer al suelo. Solo la fuerte mano de Lucas la detuvo de caerse. Andrew ya comenzaba a preocuparse. La cena estaba lista y él esperaba a su hijo, pero Lucas no aparecía. El soup se había enfriado en la estufa y los pensamientos del guardabosques estaban confusos. Sabía que el niño conocía el bosque, pero los peligros podían acechar incluso a los más experimentados. Andrew removía pensativamente la sopa, escuchando los sonidos desde la ventana, cuando escuchó el grito de su hijo. De inmediato dejó la cuchara y corrió hacia la puerta. Papá. Papá, ayúdame. Llamaba Lucas desde el sendero. Andrew salió corriendo al porche y se detuvo en seco. Delante de él estaba su hijo, sosteniendo a una mujer agotada y demacrada. Ella se veía terrible, vestido sucio, cabello despeinado, rostro pálido como muerto. Lucas. ¿Qué pasó? ¿Quién es ella? Preguntó Andrew, levantando rápidamente a la mujer. La encontré en el bosque, papá. Explicó el niño entrecortadamente. Estaba allí, atada. Ayudé. Estaba atada, susurró Lucas. Andrew le echó una mirada sorprendida a su hijo, pero no hizo más preguntas. Vamos a meterla en la casa primero, dijo resueltamente. Con cuidado, levantó a la mujer y la metió en la casa, colocándola sobre un sofá viejo pero resistente. Lucas se movía alrededor mientras su padre cubría a la extraña con una manta. Trae agua, le dijo Andrew a su hijo. Rápido, ¿me oyes? Lucas corrió a cumplir con la tarea, y Andrew se sentó junto a la mujer y la llamó suavemente. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? La mujer abrió lentamente los ojos. Eran de un verde brillante, pero su mirada estaba turbia y cansada. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Susurró ella. Andrew intentó hablar suavemente. ¿Qué le ha pasado? Yo, no lo sé, logró decir ella con dificultad, apenas moviendo los labios. Me siento mal. No se preocupe, todo está bien, dijo Andrew, tomando cuidadosamente su mano. Ahora está a salvo. En ese momento, Lucas regresó con una taza de agua en las manos. Andrew la acercó a los labios de Olivia. Ella dio un par de pequeños sorbos y cerró los ojos, como si ese esfuerzo le hubiera costado las últimas fuerzas. No voy a hacerle preguntas ahora, dijo Andrew, mirándola. Descanse. Lo sabremos todo cuando esté lista. Olivia abrió los ojos después de unos minutos. Su mirada recorría la habitación, como si tratara de entender dónde estaba.
Cuando se dio cuenta de que estaba acostada en un sofá en una casa ajena, su cuerpo se tensó. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz áspera, dirigiendo su mirada hacia Andrew, que estaba a su lado. Está a salvo, respondió él tranquilamente. Esta es mi casa. Yo soy Andrew, el guardabosques. Mi hijo Lucas la encontró. Ahora prepararé algo caliente y después hablaremos. Olivia movió la cabeza. No, susurró ella. No quiero policía, por favor. Andrew frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó él. Claramente necesita ayuda. La policía se encargará. ¿Quién la hizo daño? Olivia se levantó un poco sobre los codos. No se puede, dijo en voz baja. Ellos no harán nada. Esa persona es demasiado poderosa. Si se entera de que estoy viva, él lo terminará todo. Andrew la miró atentamente, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Qué tipo de persona podría haberle causado tanto miedo? Vio cómo sus dedos temblaban y su mirada volvía a llenarse de pavor. ¿Quién es? ¿Lo conoce?, preguntó suavemente, intentando no asustarla. Olivia movió la cabeza. No pregunte. Solo deme tiempo. No. No puedo confiar en nadie aún. Andrew se frotó pensativamente el mentón. La historia de la mujer parecía extraña, pero su miedo era demasiado real como para ignorarlo. Está bien, dijo finalmente él. Entonces, esto es lo que haremos. Nada de policía. Pero se quedará aquí al menos unos días, hasta que se recupere. Y luego decidiremos juntos qué hacer. Olivia lo miró, como si no pudiera creer que él hubiera aceptado tan fácilmente. Gracias, dijo en voz baja. De verdad no quiero causarle problemas. Los problemas los pensaremos después, dijo Andrew, haciendo un gesto con la mano. Ahora lo más importante es que se recupere. Se levantó, sacó de un armario una manta vieja y cubrió a Olivia. Descanse, agregó. Yo le traeré sopa caliente. Necesita algo de comida para recuperar fuerzas. Olivia asintió, cerró los ojos cansada y se sumió en un sueño inquieto, pero tan necesario. Andrew, por su parte, se dirigió pensativamente a la cocina, sintiendo que esta mujer estaba relacionada con algo mucho más complejo de lo que podía imaginar. Los días en la casa del guardabosques transcurrían lentamente y de manera tranquila. A pesar de sus dudas, Andrew hizo todo lo posible para que Olivia se sintiera cómoda. Lucas, un niño curioso y amable, trataba de ayudar en todo lo que podía. Le llevaba té a Olivia, le contaba sobre el bosque local, le mostraba su colección de piñas y ramitas. Esta es la piña más grande que encontré, presumió, colocando frente a Olivia un gran ejemplar de pino. Es muy bonita, sonrió ella, tratando de mostrar interés, aunque aún no había recuperado toda su energía. Andrew, observando su interacción, se dio cuenta de que a Lucas le gustaba Olivia. Su voz suave y su manera tranquila de comunicarse calmaban a Lucas, quien parecía genuinamente feliz con su presencia. Pero los pensamientos del guardabosques no dejaban de estar inquietos. ¿Quién era esa persona a la que Olivia temía tanto? ¿Y su aparición en su casa traería problemas? Una mañana, Andrew se acercó al armario donde ya hacía tiempo se guardaban las pertenencias de su difunta esposa, Cindy. Se quedó allí un largo rato, mirando los vestidos, suéteres y bufandas cuidadosamente dobladas, impregnadas de recuerdos. Pensé que necesitaría algo que ponerse, dijo a Olivia, sosteniendo un vestido azul oscuro.
Estas son las cosas de mi esposa. Si no le molesta, puede tomar lo que le quede bien. Olivia levantó la vista y notó en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Gracias, respondió ella en voz baja. Si no le molesta, trataré de cuidarlas. Andrew solo asintió. Cuando Olivia salió de la habitación con el vestido de Cindy, no pudo evitar ser invadido por una ola de nostalgia. En el primer momento, le pareció que su esposa estaba frente a él. Fue conmovedor y doloroso al mismo tiempo. Lucas fue el primero en romper el silencio. Tía Olivia, estás tan bonita. Olivia se rió, y Andrew, sonriendo de manera contenida, se apartó para ocultar sus sentimientos. Esos recuerdos le dolían, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía tanta calidez en la casa. A pesar de su estado, Olivia no quería quedarse indiferente. Un par de días después, cuando recuperó algo de fuerzas, propuso ayudar con las tareas de la casa. «¿Qué cocina tan acogedora tienen?», observó mientras miraba el entorno viejo pero ordenado. «¿Puedo preparar algo? Si te sientes con fuerzas, ¿por qué no?», dijo Andrew encogiéndose de hombros. «Hay huevos y leche en el frigorífico. Aquí no tenemos un restaurante, pero siempre podemos hacer un revuelto con papas». Olivia se puso a trabajar, cortando hábilmente las papas y la cebolla. Andrew no pudo evitar notar lo bien que encajaba en la casa. Incluso sonrió mientras observaba a Lucas moverse a su alrededor, tratando de ayudar, pero más bien estorbando. «Tía Olivia, ¿sabes hacer pasteles?», preguntó de repente el niño. «Claro», respondió ella sin dejar de trabajar. «Tal vez podríamos intentar hacer algo este fin de semana». «Sí», gritó alegremente Lucas, como si le hubieran prometido un verdadero milagro. Por la noche, en la mesa, Olivia cosió cuidadosamente el agujero de la camisa de Lucas. «¿Sabes coser?», preguntó el niño con interés. «Sí, un poco», respondió Olivia modestamente. Cada nuevo día traía más calor y comodidad a la casa. Andrew notó que el hogar, que después de la muerte de Cindy parecía vacío, ahora volvía a llenarse de vida. Pero junto a eso, sentía como comenzaba a sentirse atraído por Olivia. Eso le asustaba. Sentía como si estuviera traicionando la memoria de su esposa, incluso al notar lo bonita que se veía Olivia en la casa o lo melódico que sonaba su risa. Una noche, cuando Lucas ya dormía, Olivia estaba sentada en el viejo sofá junto a la ventana, mirando la luz de la luna que se filtraba a través de los densos pinos. En sus manos sostenía una taza de té que Andrew había preparado. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, sentándose en una silla frente a ella. «Sí», respondió Olivia lentamente. «En mi cabeza siempre surgen pedazos del pasado, pero son fragmentos sin conexión. Por ejemplo, recuerdo cómo mi abuela me enseñaba a recolectar fresas en el bosque. O como cuando era pequeña jugaba con los relojes de mi papá. Y luego todo se desvanece, como si no me hubiera pasado a mí». Suspiró con pesadez y bajó la cabeza. «Y además, tengo miedo», confesó en voz baja. «¿Miedo de qué?». «Tener miedo de lo que no recuerdas es la sensación más aterradora». Andrew la observó con empatía, pero no sabía cómo ayudarla. Vio cómo la inquietud la paralizaba, la hacía tímida e insegura. «Aquí está a salvo», dijo él con firmeza. «Nadie le hará daño mientras esté con nosotros». Olivia lo miró, como si quisiera creerle, pero algo en su interior se oponía a eso. Sabía que más allá de esa casa acogedora, aún quedaba una amenaza. ¿Pero de quién venía? No podía decirlo.
Andrew. Si algo me pasa, por favor, cuida de ti mismo. Y de Lucas, dijo inesperadamente. Creo que puedo traer problemas. Olivia, basta de eso, dijo él, frunciendo el ceño. No piense en lo peor. Lo resolveremos. Lo que le pasó, todo se arreglará. Al día siguiente, Andrew, decidido a saber más sobre su invitada, fue al pueblo a ver a su tía Amanda. Esta mujer, aunque conocida por su chismorreo, solía saber las noticias antes que nadie. Él entendía que podía llamar la atención sobre Olivia, pero el sentimiento de responsabilidad hacia ella fue más fuerte. Amanda, necesito hablar, comenzó él cuando llegó a su casa. Te has perdido por completo, Andrew, exclamó ella, invitándolo a sentarse en la mesa. ¿Qué ha pasado? Andrew se quedó pensando. ¿Cómo empezar la conversación sin revelar todo? No quería arriesgar la seguridad de Olivia, pero sabía que sin ayuda sería difícil manejar la situación. En mi casa hay una mujer, dijo finalmente él. Mi hijo la encontró en el bosque. No recuerda nada sobre sí misma. Parece que empieza a recordar, pero... Amanda se quedó quieta, sosteniendo una taza en las manos. ¿Te das cuenta de que esto no es una broma? Por eso vine a verte, respondió Andrew calmadamente. ¿No has oído nada sobre mujeres desaparecidas o sucesos extraños en la zona? Amanda frunció el ceño, tratando de recordar algo, pero solo negó con la cabeza. No, Andrew, nada de eso. Aunque, sabes, de repente levantó un dedo. Ayer en la televisión hablaron de una chica desaparecida. ¿Quizás sea ella? Andrew se tensó. No quería creer que Olivia pudiera estar involucrada en alguna historia grande, pero ahora, sabiendo eso, comprendió que debía ser aún más cauteloso. Si averiguas algo más, avísame, dijo, levantándose. Pero por ahora, Amanda, no le digas a nadie. Es importante. Claro, claro, asintió ella. Aunque Andrew sabía que sería difícil para su tía guardar el secreto. La mañana en la casa de Andrew comenzó tranquila. Lucas, como siempre, jugaba y Olivia ayudaba a Andrew en la cocina, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietos. Todo cambió cuando alguien tocó la puerta inesperadamente. Andrew miró por la ventana y enseguida entendió, era Amanda. ¿Alguien ha llegado? Preguntó Olivia, apartando la taza de té. Sí, tía Amanda, murmuró Andrew. Espero que no traiga noticias del radio del pueblo. Abrió la puerta, y Amanda, toda agitada, prácticamente irrumpió en la casa. Sus ojos fueron directamente hacia Olivia, que estaba junto a la mesa. Así que esta es, exhaló Amanda. Atónito, Andrew comprendió que la conversación no sería fácil. Tía Amanda, vamos con calma. Siéntate. ¿Quieres té? Le indicó el asiento con un gesto. ¿Cómo con calma cuando hay una historia así? Exclamó ella, pero aún así se sentó. Olivia se puso alerta, sintiendo que la conversación trataba sobre ella. Ayer vi un programa. En la televisión, continuó Amanda. Hablaban de una mujer desaparecida. Se llama Olivia, creo. Y su padre es Richard Mason. Un millonario. Pronunció el nombre con énfasis, como si esperara que Andrew se desmayara. Andrew palideció. Miró furtivamente a Olivia, pero ella solo parecía confundida. El nombre Richard Mason evidentemente no le decía nada. Espera. ¿Estás segura de que se trata de ella? Preguntó Andrew, casi sin creer lo que había oído.
Claro que sí. Dijeron que encontraron su coche, pero ella desapareció. Y además, Amanda de repente bajó la voz, acercándose más. Están ofreciendo una recompensa por información sobre ella. ¿Te das cuenta de cuánto dinero hay en juego, Andrew? Él frunció el ceño. Le molestaba incluso escuchar hablar de dinero en una situación como esa. Tía Amanda, eso no importa, cortó él. Lo principal ahora es que ella esté a salvo. Amanda frunció el ceño, como si estuviera decepcionada por su reacción. Bueno, cedió ella, moviendo la mano. ¿Pero qué vas a hacer? Ella tiene que ir a casa, con su familia. Andrew no respondió. Todavía intentaba procesar qué hacer con esta noticia tan inesperada. Olivia, ¿cómo estás? Finalmente le preguntó a ella. Yo, no recuerdo nada, respondió ella en voz baja, bajando la mirada. Está bien, Amanda, gracias por la información, dijo Andrew, levantándose. Ahora, vete, y nosotros nos encargaremos de todo aquí. Está bien, asintió apresuradamente. Pero Andrew, piensa, no puedes dejar estos asuntos así. Cuando Amanda se fue, Andrew se giró hacia Olivia. Olivia, parece que estamos empezando a entender algo. De verdad eres la hija de un millonario. Tenemos que hablar. Un silencio se apoderó de la casa. Andrew y Olivia estaban sentados a la mesa, ambos claramente atónitos. Andrew fue el primero en romper el silencio. ¿Oíste lo que dijo? Te están buscando. Tienes una familia. Olivia se quedó pensativa, tratando de procesar lo que había escuchado. Sus manos nerviosamente jugueteaban con el borde de su vestido. Yo, no puedo recordar, dijo finalmente. Pero ese nombre. Richard, algo en él me resulta familiar. Como si ya lo hubiera oído antes. Es tu padre, dijo Andrew suavemente. Según lo que dijo Amanda, él es un multimillonario. Tú eres su hija. Tal vez por eso te atacaron. ¿Será que tiene que ver con el dinero? Olivia levantó la mirada hacia él. En sus ojos se reflejaban confusión y miedo. ¿Y si él hizo algo? Susurró, bajando la vista. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Andrew quiso responder, pero se detuvo al ver cómo Olivia se cubría la cabeza con las manos. Olivia, ¿estás bien? Preguntó preocupado, inclinándose hacia ella. Ella levantó la cabeza bruscamente. Lo recordé. Exclamó. Estuve casada. Con Patrick. Recuerdo su rostro, su voz. Pero, siento que no era feliz con él. Algo entre nosotros no estaba bien. Él podía saber algo. Está bien, asintió Andrew, entendiendo que no debía presionarla. Tal vez surja algo más. No te apresures. Pero no puedo regresar, Andrew, dijo Olivia, con miedo en su voz. No puedo. ¿Y si allí es peligroso? Si es tu familia, intentó calmarla Andrew, no te harán daño. Lo averiguaremos todo juntos. Olivia asintió, pero su ansiedad permaneció. Sabía que los recuerdos regresarían. Y cuando eso ocurriera, la verdad podría ser más aterradora de lo que estaba dispuesta a escuchar. La noche fue tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Andrew se sentaba en la cocina, observando cómo Olivia recogía sus pocas pertenencias. Decidió que debía regresar con su familia, pero la inquietud no la abandonaba, ni a ella ni a Andrew. Toma, guarda mi número,
dijo Andrew, extendiéndole un papel en el que con letras torpes había escrito su nombre y número de teléfono. Si necesitas algo, llama. Lucas y yo siempre estamos dispuestos a ayudar. Olivia asintió con gratitud y sacó su cuaderno para anotar el número. ¿Y tú sabes el tuyo?, preguntó Andrew, recordando que ella no tenía teléfono. No, sonrió tristemente. Parece que tendré que contactar con ustedes primero, cuando lo encuentre. Guardó la nota en su bolsillo, y luego, dudando un poco, extendió su mano hacia Andrew. Gracias, Andrew. Tú y Lucas me salvaron la vida. Nunca lo olvidaré. Hicimos lo que cualquier otra persona hubiera hecho, murmuró él, estrechando su mano. Una profunda tristeza se reflejaba en su mirada, pero entendía, Olivia debía seguir su propio camino. Desde fuera ya se oían los sonidos de los coches que llegaban. El ruido sordo de los motores hizo que Andrew y Olivia salieran al porche. Lucas, escondido tras la espalda de su padre, miraba los coches negros que se acercaban lentamente a la casa. Uno de ellos se detuvo y de él salieron dos hombres con trajes formales. Uno de ellos, alto y reservado, se acercó a Olivia. Señora Mason, su padre nos ha enviado. La llevaremos a casa. Olivia asintió, pero miró atrás, hacia Andrew y Lucas. De repente, sintió lo difícil que le resultaba irse. Olivia, gritó de repente Lucas. Corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. ¿Volverás con nosotros? Ella se agachó frente a él para mirarlo a los ojos. Claro, le prometió con ternura. Llamaré, lo prometo. Andrew se acercó con cautela y puso su mano sobre el hombro de su hijo. Es hora, dijo en voz baja. Olivia los miró una vez más, y sus ojos brillaron de lágrimas. Luego, reuniendo fuerzas, se dirigió hacia el coche. Cuando la caravana comenzó a moverse, Lucas tiró de la mano de su padre. Papá, dijo pensativo, mirando cómo se alejaban los coches. Ella se parece a mamá. Andrew se tensó al oírlo. Sabía que su hijo rara vez decía cosas como esas sin motivo. Vamos, Lucas, dentro de la casa, dijo con voz áspera, apartando la mirada de la carretera. No quería pensar en aquello que ni siquiera podía explicarse a sí mismo. Cuando la caravana negra llegó a las puertas de la enorme mansión, Olivia sintió que su corazón se apretaba. Aquella casa le era familiar hasta el más mínimo detalle, pero ahora le parecía extraña e incluso algo aterradora. Suspiró profundamente y salió del coche, siguiendo a las personas que la acompañaban. La madre de Olivia, Rachel, la recibió en el porche. La mujer corrió hacia su hija, sin poder contener las lágrimas. Olivia, mi niña. Sollozó, abrazándola con tanta fuerza que Olivia casi se ahogó. ¿Estás viva? Dios mío, estás viva. Temía no verte nunca más. Olivia permitió que la abrazara, pero le dolía ver las lágrimas de su madre. Sentía que algo invisible la separaba. Poco después, Richard, el padre de Olivia, se acercó. Su rostro, como siempre, mantenía una expresión seria, pero en sus ojos brilló una chispa de alivio. Bienvenida a casa, dijo brevemente, colocando su mano sobre su hombro. Olivia asintió, tratando de no mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Bajo su mirada penetrante, se sentía incómoda. Su esposo, Patrick, también estaba cerca, pero en lugar de un abrazo cálido, solo inclinó ligeramente la cabeza y murmuró. Estábamos tan preocupados. Esa frialdad le dolió a Olivia, pero lo atribuyó a su carácter y,
tal vez, al hecho de que aún no se había recuperado del shock. Dentro de la casa, todo estaba igual que como lo recordaba: techos altos, pisos de mármol y el aroma de los perfumes caros que siempre emanaban de su madre. Rachel no se separaba de su hija. ¿Dónde has estado todos estos días? ¿Quién te hizo daño? Olivia resumió brevemente su historia, cómo había viajado en coche y luego no recordaba nada hasta que la encontraron en el bosque. Sin embargo, no mencionó el ataque, el mordazo ni las cuerdas. Por alguna razón, sentía que la verdad era demasiado peligrosa. ¿Entonces simplemente perdiste el conocimiento?, preguntó Richard, frunciendo el ceño. Sí, respondió Olivia, evitando su mirada. Eso no lo explica todo, intervino Patrick. Encontramos tu coche lejos de casa, en un camino solitario. ¿Quién podría haberte hecho esto? Patrick. Le interrumpió abruptamente Rachel. No la presiones. Acaba de regresar, necesita tiempo. Olivia le dio una mirada agradecida a su madre. Sabía que el drama familiar acababa de comenzar y necesitaba ser cautelosa para no decir demasiado. Al día siguiente, el médico de la familia, Nathan, llegó a la casa. Examinó a Olivia y, como siempre, habló con un tono suave pero firme. Olivia, físicamente estás bien, pero te recomiendo encarecidamente que te hagas un examen en una clínica. La pérdida de memoria es un síntoma grave que no se debe ignorar. Gracias, Nathan, pero creo que solo necesito descansar, respondió Olivia educadamente, pero de manera firme. El doctor no discutió, pero su mirada dejaba claro que no estaba de acuerdo con ella. Después de su partida, Olivia regresó a su habitación. Mientras revisaba las joyas en su caja, de repente se topó con un colgante de perla negra. Ese pequeño objeto despertó en su memoria algo desagradable. Ella recordó cómo una vez había encontrado un recibo de Patrick para un brazalete de perlas. En ese entonces, él le había dicho que era un regalo para una pariente lejana, pero la joya nunca apareció. Ahora todo eso le parecía sospechoso. Esa noche, reuniendo valor, Olivia decidió hablar con su esposo. Él estaba en la biblioteca, hojeando un periódico. Patrick, comenzó ella tranquilamente, sentándose frente a él. ¿Me has sido infiel? Su rostro se alargó y el periódico cayó sobre la mesa. Patrick empezó a murmurar algo, pero Olivia lo interrumpió bruscamente. Solo responde. No quiero hacer una escena, pero necesito saber la verdad. Sí, finalmente. Suspiró él, mirando al suelo. Fue un par de veces, pero no significó nada. Olivia apretó los descansabrazos de la silla. Ya esperaba esa respuesta, pero escuchar la confesión le dolió igual. Gracias por ser honesto, respondió brevemente. Creo que necesitamos pensar en todo. Se levantó y lo dejó solo. Ahora Olivia entendía que su matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo, pero lo que venía por delante era una pregunta mucho más compleja: cómo protegerse de las amenazas que aún no comprendía del todo. A la mañana siguiente, Richard llamó a la puerta de la habitación de Olivia. Su tono era educado, pero insistente. Olivia, necesitamos ir a un lugar. Hay un proyecto que quiero mostrarte. Tu opinión será muy útil. Olivia se detuvo. No esperaba que su padre le pidiera participar en los asuntos de la empresa. Decidiendo que no tenía nada que perder, aceptó. El sedán negro los esperaba en la entrada. El chófer abrió las puertas y Richard le indicó a Olivia que se sentara a su lado en el asiento trasero.
El coche arrancó, y Olivia notó que el camino los llevaba fuera de la ciudad. Este es un proyecto que podría ofrecernos grandes perspectivas, comenzó Richard. Si lo hacemos bien, podremos apoderarnos de la mitad del mercado inmobiliario. Olivia asintió con fuerza, tratando de no mostrar la tensión interna que sentía. Miraba por la ventana los árboles y campos que pasaban rápidamente. Pero pronto se dio cuenta de que se dirigían hacia un denso bosque. Estoy orgulloso de ti, dijo de repente Richard, apartando su mirada de sus pensamientos. Cuando volviste, pensé que te había perdido para siempre. Gracias, papá, respondió Olivia en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabes, Olivia, he tenido una vida difícil, continuó él, su voz se hizo más grave. No siempre fui como soy ahora. Mi juventud fue agitada. Olivia se alertó. Richard rara vez hablaba de su pasado, y su tono de voz ahora era inquietantemente sincero. Cuando era joven, odiaba a las mujeres, dijo él, recostándose en el respaldo del asiento. Siempre se burlaban de mí, me ridiculizaban. Un día decidí que no dejaría que nadie me humillara más. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Olivia, sintiendo cómo sus manos temblaban. Comencé a tomar lo que quería, continuó Richard. Muchas de las mujeres que has visto en la televisión, desaparecidas. Ese era mi trabajo. Olivia sintió como su sangre se helaba. Miró a su padre, incapaz de creer lo que acababa de decir. Fue una debilidad, dijo él, sonriendo levemente. Pero cambié. Conocí a tu madre, fundé una familia. Quería dejar todo eso atrás. Pero luego comenzaste a investigar mis asuntos. Tú intentas decir que... Susurró Olivia, con la voz temblorosa de terror. Sí, respondió Richard tranquilamente. Sabía que comenzarías a hacer preguntas. Eres demasiado inteligente para no darte cuenta. Olivia tragó saliva con dificultad, entendiendo que estaba sentada junto a alguien que no solo era su padre, sino también un maníaco. Sus dedos se aferraron al tapizado del asiento cuando el coche giró hacia un camino rural. Intenté salvarte, continuó Richard. Pero me dejaste solo una salida. Olivia tiró con fuerza de la manija de la puerta y la abrió. La puerta cedió, y sin pensarlo, saltó del coche. Apenas tuvo tiempo de agruparse, pero cayó sobre la hierba y rodó cuesta abajo. Tenía algunos moretones, pero estaba a salvo. Olivia se levantó de un salto y corrió hacia el bosque. Solo le quedaba una opción, huir lo más lejos posible. Respiraba con dificultad, apenas se había puesto de pie después de la caída. Sus piernas temblaban, tenía las manos llenas de sangre por los rasguños, pero entendía que no podía detenerse. El bosque frente a ella parecía una salvación, pero no tenía otra opción. Enfocada en el dolor de su espalda, escuchó el grito furioso de Richard. No escaparás, Olivia. Te encontraré. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su golpe podía escucharse a una legua. Corría a través de la hierba alta, tropezando y cayendo, pero se levantaba nuevamente. Los árboles del bosque parecían abrir sus ramas, dejándole un camino. El bosque, al que siempre le había temido adentrarse, se había convertido ahora en su única esperanza. Olivia ya no veía a Richard, su voz había desaparecido, pero sabía que eso solo era temporal. En un momento, se detuvo para recuperar el aliento, ocultándose tras un gran roble. Con dificultad se agachó, conteniendo un sollozo, pero al instante escuchó el crujir de ramas. Richard estaba más cerca de lo que pensaba. Olivia, no seas tonta,
Su voz sonó baja y ominosa. Corre, si quieres. Aún así te encontraré, como siempre encontré a los que intentaron esconderse de mí. Olivia intentó levantarse, pero no lo consiguió. Richard la agarró con fuerza del brazo y la tiró hacia atrás. ¿Pensaste que podrías escapar?, susurró, retorciendo su muñeca con la corbata que se había quitado. Ya era hora de que termináramos esta conversación. Ella intentó liberarse, gritó, pero ya no tenía fuerzas. Richard ató sus manos y la empujó al suelo, haciéndola caer de costado. «¿No entiendes que esto es necesario?», dijo él, levantando una rama seca del suelo. «Todos debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones. Olivia, solo me estoy protegiendo». Comenzó a cavar un hoyo cerca, su respiración era pesada pero tranquila. Olivia permanecía inmóvil, solo las lágrimas corrían por su rostro. Trataba de pensar en cómo salvarse, pero no veía ninguna salida. Richard murmuraba para sí mismo, mencionando el destino y la necesidad. Lo único que le quedaba a Olivia era la esperanza de que alguien, en algún lugar, la escuchara. Andrew y Lucas caminaban por el sendero, rumbo al pueblo. El teléfono móvil de Andrew no lograba captar señal y decidieron avisar al guardabosques local. Pero sus planes cambiaron cuando Lucas de repente se detuvo y dijo: «Papá, ¿oyes? Alguien está gritando». Andrew escuchó atentamente. El viento traía sonidos entrecortados que podrían ser una voz. Se quedó quieto y luego, con decisión, se dirigió hacia el sonido. «Lucas, quédate cerca», dijo Andrew, mientras se acercaban a un pequeño claro. Ante ellos apareció una escena aterradora. Olivia estaba en el suelo, atada, y Richard, con tierra en las manos, merodeaba cerca, murmurando algo. Andrew se detuvo bruscamente, empujando a su hijo hacia atrás para evitar que avanzara. «¿Quiénes son, maldito sea?», gritó Andrew, dando un paso al frente. Richard se dio vuelta. Su rostro estaba cubierto de sudor y en sus manos sostenía una piedra afilada. El guardabosques sonrió con ironía. «Oh, qué oportuno. Justo a tiempo para que puedas apreciar lo que es la verdadera justicia». «¿Qué le estás haciendo a esta mujer?», preguntó Andrew, con una voz calmada pero tensa. «Me estoy defendiendo», respondió Richard con una inusitada franqueza. «Sabes que las personas no siempre son buenas. A veces es necesario defenderse, sacrificando a otros». Dio un paso adelante, sus ojos brillaban de ira. «¿Hablabas de sacrificios?», continuó Richard, sonriendo con desdén. Pero Olivia logró girarse y con un movimiento brusco de las piernas, aflojó el nudo. Se levantó rápidamente. Richard vaciló por un momento y eso fue suficiente para que Olivia se echara a correr. «Olivia, ven aquí», gritó Andrew, pero cuando se dio vuelta, Richard ya había desaparecido. Desde el borde del bosque, donde comenzaba el pantano, se oían pasos. Richard se estaba alejando hacia el lugar maldito, gritando algo ininteligible. «¿A dónde vas?», gritó Andrew. «Ellos me llaman». Se escuchó desde detrás de los árboles. «Todos quieren que vaya». Unos minutos de silencio siguieron, interrumpidos solo por el susurro de las hojas. Andrew respiraba con dificultad, mirando a su hijo y a Olivia, quienes estaban cerca. Su salvación había sido un milagro, pero el corazón de Andrew se rompía al escuchar lo que había ocurrido después de los horribles eventos en el bosque. Tras la muerte de Richard, Olivia no pudo recuperarse de inmediato. Andrew,
Comprendiendo lo mucho que ella necesitaba apoyo, comenzó a visitarla regularmente en la ciudad. Junto con Lucas, esas visitas le daban consuelo a Olivia. Empezaba a ver en Andrew no solo a su salvador, sino también a una persona en quien podía confiar en momentos difíciles. Gracias por estar cerca, Andrew, dijo Olivia un día mientras estaban sentados en la cocina de su casa. Sin ti, no habría podido seguir adelante. Andrew solo sonrió en silencio. Sabía lo difícil que había sido para Olivia, especialmente después de su divorcio con Patrick y de descubrir la verdad sobre su padre. La lucha por el control de la empresa familiar fue otra prueba para Olivia, pero ella se mantenía firme. Andrew la ayudaba en lo que podía, le daba consejos, se encargaba de pequeñas tareas domésticas y a veces simplemente la escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Lo importante es que has encontrado la fuerza para seguir adelante, le dijo. Algún día serás una mujer fuerte. Lucas también ayudaba. Trajo un dibujo en el que había representado su casa en el bosque, a Olivia y a él con su papá. Tía Olivia, quiero que vengan a vernos otra vez, dijo con sincera inocencia. Sin ustedes, la casa está triste. Estas palabras conmovieron a Olivia hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que en Andrew y Lucas había encontrado no solo amigos, sino una verdadera familia. En la primavera del siguiente año, Olivia y Andrew se casaron. Su boda fue modesta, pero cálida, con la participación de amigos cercanos y vecinos. Lucas estaba feliz por su papá y por tía Olivia, que ahora se había convertido para él en casi una segunda madre. ¿No te da miedo que la esposa de la ciudad sobreviva?, bromeó Amanda, sentada en la mesa festiva. Olivia se rió. Si he soportado todo lo demás, el bosque no me va a asustar. Cumplió su palabra. Después de la boda, Olivia se mudó a la casa de Andrew. A pesar de llevar una vida completamente diferente, se acostumbró rápidamente a su rutina. Incluso comenzó a ayudar a Andrew en su trabajo como guardabosques, aprendió sobre las hierbas, enseñó a Lucas y, a veces, iba con él a recorrer el terreno. Me sorprende lo rápido que te adaptaste, le dijo Andrew una noche, observando cómo le contaba un cuento a Lucas. Temía que extrañaras la ciudad, continuó. Olivia sonrió y respondió. Encontré lo que he estado buscando toda mi vida, una familia y paz. Ahora la ciudad me parece tan ajena. Su amor se volvía más fuerte con cada día que pasaba. La casa se llenó de calidez y confort que Olivia aportó con su cuidado. Con el tiempo, la familia de Andrew y Olivia fue creciendo. Tuvieron 2 hijos más y 3 hijas. Lucas, que una vez fue hijo único, aceptó con alegría su rol como hermano mayor. Ahora la casa siempre estaba llena de risas infantiles y reinaba un ambiente de felicidad. ¿Alguna vez pensaste que tendríamos una familia tan grande?, preguntó Olivia un día, observando cómo Andrew reparaba una silla rota mientras los niños jugaban al escondite en el patio. Pensé que todo había terminado, respondió Andrew. Pero ahora estoy seguro de que ella estaría feliz por mí, por nosotros. Andrew pensaba a menudo en su difunta esposa, pero en esos recuerdos no había amargura, solo gratitud. Sabía que el amor que había sentido por Cindy no interfería con su nueva vida con Olivia. Ella era su segunda oportunidad para la felicidad y él estaba agradecido por ello. La historia de Andrew y Olivia dejó una lección importante, incluso las pruebas más duras pueden llevar a la luz. Si una persona tiene esperanza, fe en el bien y amor, puede superar cualquier dificultad. Para Andrew y Olivia, estos sentimientos fueron lo que les permitió comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, dejando el pasado atrás.